Imagina estar frente a una gran multitud reunida en la antigua Roma. Todos los ojos estaban fijos en una escena de crueldad y espectáculo. El apóstol Juan, conocido por ser uno de los discípulos más cercanos de Jesús, caminaba lentamente hacia un destino que debería ser su final. El emperador Domiciano, célebre por su implacable persecución contra los cristianos, había ordenado que Juan fuera arrojado en una caldera de aceite hirviente. Esto no era solo un acto de ejecución, era un espectáculo calculado, una forma de enviar un mensaje claro de intimidación a aquellos que se atrevieran a desafiar el poder del Imperio Romano y se negaran a renegar su fe. La atmósfera era tensa. Entre los presentes, muchos cristianos temían por sus vidas, mientras que otros sentían que su fe era puesta a prueba con cada segundo que pasaba. Pero cuando Juan fue sumergido en el aceite hirviente, algo sorprendente ocurrió. En lugar de gritos de dolor o la destrucción de su cuerpo, emergió ileso, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. Para quienes presenciaron la escena, fue un choque absoluto. Muchos cayeron de rodillas, reconociendo que estaban ante un milagro, una intervención divina que demostraba que la fe es capaz de trascender los límites más terribles de la realidad humana. Este momento no fue solo un símbolo de resistencia, fue la manifestación de que la fe verdadera puede mover montañas y que Dios actúa en medio de las adversidades de formas que nadie espera. En este vídeo, conocerás a fondo la historia de Juan, desde sus primeros días como pescador llamado por Jesús, pasando por sus momentos más cercanos con el Mesías, hasta los eventos que lo llevaron al borde de la muerte, milagrosamente, a una supervivencia que resonó a lo largo de la historia. Vamos a sumergirnos en la cultura y política de la época, comprender el contexto que llevó a la persecución de los cristianos, examinar el significado de este milagro en la vida de Juan y el impacto que generó en miles de conversiones. Pero, sobre todo, reflexionaremos sobre lo que esta historia tiene que enseñarnos hoy, sobre la perseverancia, la fe inquebrantable y el poder de Dios que aún se manifiesta en nuestras vidas. Acompáñanos en este viaje para descubrir no solo cómo Juan sobrevivió al aceite hirviente, sino cómo su historia es un testimonio de que, incluso en las horas más oscuras, la luz de la fe puede brillar con más fuerza. Juan, el apóstol, nació en una familia de pescadores en la región de Galilea, una tierra que sería escenario de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Hijo de Zebedeo y Salomé, Juan creció en un entorno humilde, pero no carente de valores y un profundo sentido de devoción. Junto con su hermano Santiago, aprendió a pescar, enfrentando las adversidades del mar, los largos días de trabajo y las incertidumbres de cada jornada de pesca. Para muchos, sería solo una vida de lucha por la supervivencia, pero Juan estaba destinado a algo mucho mayor, algo que nunca hubiera imaginado mientras lanzaba sus redes al mar. La vida de Juan dio un giro cuando se cruzó con Juan el Bautista, el profeta que preparaba el camino para el Mesías. Fue a partir de este encuentro que Juan comenzó a percibir que algo especial estaba a punto de suceder. Cuando Jesús finalmente lo llamó, no hubo vacilación, dejó las redes y siguió al Maestro. Esa decisión transformaría su vida, llevándolo a presenciar eventos que marcarían la historia y redefinirían la fe de millones. Juan era una figura compleja, un hombre de emociones intensas. Junto con Santiago, Jesús lo apodó Hijo del Trueno, un nombre que refleja su pasión, a veces, su ímpetu impetuoso. Un ejemplo notable de esto fue cuando los hermanos sugirieron destruir un pueblo samaritano con fuego celestial por no haber recibido a Jesús. A pesar de ello, Juan demostró ser capaz de canalizar esa intensidad en amor y dedicación. La transformación de un joven impetuoso a un apóstol lleno de compasión y fe es una de las marcas más notables de su trayectoria. Como seguidor cercano de Jesús, Juan estuvo presente en momentos cruciales. Presenció la resurrección de la hija de Jairo, la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración y acompañó el sufrimiento en el jardín de Getsemaní. No fue solo un observador, fue moldeado por cada experiencia, creciendo en fe y valentía. Jesús confiaba tanto en él que, durante la última cena, fue Juan quien se recostó en su pecho para preguntar sobre el traidor. Este gesto simbolizaba una amistad y un vínculo que trascienden palabras. Otro momento que destaca la posición de Juan en la vida de Jesús fue la crucifixión. Mientras los demás discípulos huyeron, él permaneció junto a María, la madre de Jesús. En ese momento de dolor, Jesús confió a María al cuidado de Juan, un acto que reveló la profunda confianza y amor que sentía por el discípulo amado. Juan cuidó de ella, honrando esa petición durante toda su vida. Después de la resurrección, Juan fue uno de los pilares de la iglesia primitiva, junto a Pedro.
Predicó con fervor en Jerusalén y fue testigo del Espíritu Santo en Pentecostés. Incluso cuando los líderes religiosos intentaron silenciarlo, amenazando su vida, Juan permaneció inquebrantable. Su compromiso con la fe era indestructible e inspiró a muchos otros a seguir su ejemplo, enfrentando las persecuciones con la misma valentía y determinación. Juan también fue un hombre de letras. Además del Evangelio que lleva su nombre, se le atribuyen cartas que enfatizan el amor cristiano y la fe en Cristo. Defendía que Dios es amor y que quien permanece en el amor, permanece en Dios. Sus palabras continúan inspirando a cristianos de todas las generaciones, revelando a un hombre que, incluso ante desafíos inimaginables, nunca se apartó de las enseñanzas del Maestro. Juan vivió en una época de intensas persecuciones, pero su fe nunca vaciló. Fue un ejemplo de perseverancia, fortaleza y dedicación al Evangelio. Incluso en sus últimos años, ya anciano, continuó predicando y testificando del amor de Dios. No fue exento de dolores y pruebas, pero su fe fue más grande que cualquier tribulación. Para él, el mensaje de Jesús era vivo, poderoso y capaz de transformar cualquier corazón. El legado de Juan trasciende las generaciones. Es un símbolo de servicio, de fe y de amor inquebrantable. Su vida es una invitación para que todos busquemos vivir con la misma devoción y compromiso, sabiendo que, al igual que Él, no caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, en las victorias y en las luchas, y esa es la verdad que Juan compartió con el mundo hasta su último aliento. El periodo en el que vivió el apóstol Juan estuvo marcado por una densa inestabilidad política y religiosa que influenció todos los aspectos de la vida en Judea. La región estaba bajo el dominio del vasto y poderoso Imperio Romano, un imperio que se extendía por diversas culturas y territorios, imponiendo su autoridad con mano de hierro. Para los romanos, controlar territorios distantes como Judea significaba reprimir cualquier indicio de rebelión o resistencia. Esto formaba parte de una estrategia de gobierno basada en la fuerza y en la imposición de un culto ideológico central, la adoración al emperador. La religión del Estado romano incluía la veneración del emperador como una figura divina. Los ciudadanos y súbditos del imperio eran alentados, y, en muchas ocasiones, obligados, a rendir culto al emperador. Para los cristianos, que adoraban a un solo Dios y creían que Jesucristo era el Señor, esta práctica era inadmisible. Este conflicto religioso e ideológico colocó a los cristianos en una ruta de colisión con las autoridades romanas. Rehusarse a adorar al emperador no solo era visto como una ofensa religiosa, sino también como una traición política, justificando represalias severas. Durante el reinado del emperador Domiciano, la persecución contra los cristianos se intensificó. Domiciano, conocido por su intolerancia y su deseo de ser reconocido como Señor y Dios, veía a los cristianos como una amenaza para su poder absoluto. Su brutal represión incluyó ejecuciones públicas, torturas y la tentativa de erradicar cualquier influencia cristiana. En este contexto, Juan, uno de los principales líderes de la Iglesia cristiana, se convirtió en un objetivo del régimen. Su predicación, que proclamaba a Jesús como el único Señor y Salvador, desafiaba directamente la autoridad de Domiciano. Pero la persecución de los cristianos no se limitaba al contexto romano. La propia Judea era un mosaico complejo de creencias y tradiciones. La coexistencia de diferentes grupos religiosos y sectas mesiánicas generaba conflictos internos. Los cristianos, a menudo, eran vistos como herejes por los judíos más ortodoxos, lo que hacía que la vida fuera aún más desafiante para los seguidores de Cristo. Juan, como apóstol, se encontraba en el centro de este caldero cultural, predicando un mensaje de amor y salvación que tocaba los corazones de muchos, pero que también generaba odio y desconfianza en otros. El contexto político en Judea también estaba marcado por revueltas y tentativas de resistencia contra el dominio romano. Los celotes, por ejemplo, lideraron varias revueltas con la esperanza de liberar la tierra prometida del yugo extranjero. Aunque los cristianos, incluyendo a Juan, no eran militantes, su crecimiento como movimiento religioso era interpretado como una potencial amenaza por los romanos. Juan y otros líderes cristianos debían equilibrar una línea delgada entre la resistencia pacífica y la predicación del Evangelio en un entorno hostil. Para los cristianos de la época, cada reunión, cada culto y cada oración representaban un acto de valentía. Se reunían en secreto, lejos de las miradas vigilantes de las autoridades, compartiendo las enseñanzas de Cristo, fortaleciéndose mutuamente y sosteniendo su fe en medio de un miedo constante. Juan, con su liderazgo espiritual, se convirtió en un punto de esperanza y aliento para los fieles.
Enseñaba que, incluso en medio de la persecución, Dios estaba con ellos, sosteniéndolos en cada tribulación. La persecución impuesta por Domiciano y otros emperadores romanos a menudo resultaba en tortura, exilio y muerte. Muchos cristianos enfrentaron estas pruebas con una fe inquebrantable, viendo en ellas una oportunidad para dar testimonio de la verdad de Cristo. Juan, al rehusarse a renunciar a su fe, fue arrestado y sentenciado a lo que parecía ser una ejecución segura. Sin embargo, su supervivencia al aceite hirviente, en plena plaza pública, no solo desafió la lógica humana, sino que también enfureció a las autoridades e inspiró la fe de miles. Los desafíos enfrentados por los cristianos durante este periodo no fueron en vano. Ellos sentaron las bases para el crecimiento del cristianismo en medio de la adversidad, y Juan fue uno de los pilares de esta resistencia pacífica. Enseñó que el amor y la fe son más fuertes que cualquier espada o decreto imperial. El contexto político y religioso de su época fue un campo de pruebas que forjó su fe y su liderazgo, transformándolo en un símbolo de resistencia espiritual y de compromiso inquebrantable con Dios. A lo largo de su vida, el apóstol Juan demostró una fe inquebrantable y un compromiso incuestionable con las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, este mismo compromiso con la fe lo convirtió en blanco de las autoridades romanas, que veían en el cristianismo una amenaza creciente a su poder y a la adoración al emperador. El emperador Domiciano, particularmente, era conocido por su brutalidad y por perseguir de manera implacable a cualquiera que desafiara su autoridad divina. Bajo su régimen, la vida de muchos cristianos se convirtió en un verdadero martirio. Juan, como uno de los líderes más respetados e influyentes del cristianismo, estaba en la primera línea de esta batalla. Su predicación atraía multitudes, su mensaje de amor, esperanza y salvación resonaba con aquellos que buscaban respuestas en un mundo lleno de injusticia y opresión. Este éxito, sin embargo, también lo colocó bajo la atenta mirada de las autoridades. Acusado de incitar una fe que desafiaba las leyes de Roma y promovía la adoración a un dios superior al emperador, Juan fue arrestado y llevado a juicio. Los juicios romanos, especialmente contra los cristianos, no eran meros procesos judiciales, sino espectáculos destinados a intimidar y disuadir a otros de seguir el mismo camino. Durante su juicio, Juan se mantuvo firme. Declaró su fe en Jesucristo sin vacilar, aun sabiendo que tal declaración podría costarle la vida. Su valentía y determinación lo convirtieron en una figura aún más amenazante a los ojos de Domiciano, quien deseaba hacer de Juan un ejemplo para toda la comunidad cristiana. La sentencia fue pronunciada con crueldad y teatralidad. Juan sería arrojado en una caldera de aceite hirviente. El objetivo era claro: enviar un mensaje de miedo y sumisión a todos aquellos que se opusieran al culto al emperador. La ejecución debía ser un evento público, una demostración inequívoca de lo que ocurría con quienes osaban desafiar la autoridad de Roma. Juan fue llevado a la plaza pública, donde multitudes se congregaron para presenciar lo que muchos esperaban que fuera su muerte dolorosa y rápida. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Cuando Juan fue sumergido en el aceite hirviente, en lugar de gritar de dolor o ser consumido por el líquido ardiente, emergió ileso. El calor, que debería haber quemado su piel y consumido su cuerpo, no tuvo efecto alguno. Para los espectadores, fue un milagro indiscutible, una señal de que el Dios de Juan era real y poderoso. Muchos cayeron de rodillas, glorificando a Dios en ese momento. Otros, sin embargo, incluyendo a las autoridades romanas, quedaron furiosos y confundidos. La supervivencia de Juan fue vista como una intervención divina, similar a los relatos de los 3 jóvenes arrojados al horno ardiente durante el reinado de Nabucodonosor, narrados en el Antiguo Testamento. Al igual que ellos, Juan fue protegido por su fe y por el poder de Dios. Domiciano, incapaz de destruir el espíritu de Juan, decidió que lo mejor sería silenciarlo. En lugar de matarlo, el emperador optó por exiliarlo a la isla de Patmos, un lugar remoto conocido por albergar prisioneros condenados al aislamiento y al trabajo forzado. El exilio en Patmos, sin embargo, no representó el fin del camino de Juan. A pesar de las intenciones de Domiciano de reducir su impacto, el aislamiento proporcionó a Juan una experiencia espiritual profunda. Fue en Patmos donde recibió las visiones registradas en el libro del Apocalipsis, un texto que se convertiría en una de las obras más influyentes y enigmáticas del cristianismo. Este periodo de encarcelamiento físico terminó convirtiéndose en un tiempo de libertad espiritual y revelación divina, algo que ni siquiera el poder del imperio pudo detener.
La prisión y condena de Juan, así como su supervivencia a la caldera de aceite hirviente, son testimonios de la fuerza de una fe que se rehúsa a ser silenciada. En lugar de destruir el movimiento cristiano, el intento de Domiciano de suprimir la fe de Juan fortaleció el testimonio del apóstol. Su ejemplo de valentía, resiliencia y entrega total a Dios continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que la verdadera libertad reside en la fe, incluso frente a la mayor opresión. El momento en que el apóstol Juan fue llevado a la plaza pública para ser ejecutado en un caldero de aceite hirviente marcó uno de los eventos más significativos de su vida y un testimonio de fe que ha resonado a lo largo de los siglos. Las calles de Roma estaban abarrotadas. El espectáculo de una ejecución pública no era solo una forma de castigo, sino también una táctica de intimidación. Cualquiera que osara desafiar el poder absoluto del emperador Domiciano o se negara a adorar su figura divina sería utilizado como un ejemplo para todos los que se opusieran al régimen. Juan, ya anciano y marcado por el peso de los años de ministerio, fue llevado encadenado al centro de la arena. Las miradas de la multitud variaban entre una expectativa mórbida y compasión. Muchos estaban allí para presenciar lo que parecía ser el trágico final de un líder religioso que había tocado tantas vidas. Pero para otros, había un atisbo de esperanza, tal vez un signo de que Dios estaba con su siervo, incluso en su hora más oscura. La ejecución fue preparada con todo el aparato necesario para maximizar el terror y la humillación. El caldero estaba lleno de aceite hirviente, burbujeante y desprendiendo un calor insoportable que podía sentirse a metros de distancia. Los soldados romanos, obedeciendo las órdenes de Domiciano, se acercaron a Juan y lo prepararon para ser sumergido en el líquido mortal. La tensión era palpable. El silencio se apoderó del lugar mientras Juan, con una serenidad inusual, mantuvo la mirada fija en su fe. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida, pero no mostró ni miedo ni vacilación. Cuando Juan fue sumergido en el aceite hirviente, lo que todos esperaban era un grito de dolor, un cuerpo siendo destruido por las altas temperaturas, algo que sirviera como una lección innegable para todos los presentes. Pero, sorprendentemente, eso no ocurrió. Para asombro de todos, Juan emergió ileso. El aceite, que debería haberlo quemado y destruido, parecía incapaz de tocar su piel. No hubo dolor, no hubo heridas. Era como si Dios mismo estuviera a su lado, protegiéndolo de todo mal. La multitud quedó en estado de shock. Muchos no podían creer lo que estaban viendo. Soldados endurecidos por la brutalidad de las ejecuciones públicas quedaron paralizados de sorpresa. Algunos cayeron de rodillas, reconociendo en ese momento el poder del Dios que Juan predicaba. Otros huyeron, aterrorizados por lo que consideraban un acto sobrenatural, algo que escapaba a toda comprensión humana. Para los cristianos presentes, este milagro fue una confirmación de que la fe en Cristo era más fuerte que cualquier fuerza terrenal. El milagro de Juan en el caldero de aceite hirviente se difundió rápidamente, contándose de boca en boca y convirtiéndose en uno de los testimonios más poderosos de la intervención divina en la vida de sus siervos. Para muchos, fue una señal de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Se hicieron comparaciones con otros relatos bíblicos, como el episodio de los 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron lanzados al horno ardiente por el rey Nabucodonosor y salieron ilesos. Al igual que ellos, Juan fue protegido por su fe y por la presencia divina, demostrando que el poder de Dios trasciende cualquier fuerza humana. Domiciano, furioso por el resultado, se encontró ante una situación que no podía controlar. El apóstol que debía ser un ejemplo de derrota para los cristianos se convirtió en un símbolo de victoria y fe. Incapaz de destruir a Juan, el emperador decidió silenciarlo de otra manera, exiliándolo en Patmos. El exilio era un castigo temido, ya que significaba aislamiento y la privación de cualquier contacto con las comunidades que Juan lideraba. Pero para Juan, el exilio no fue el final. Por el contrario, se convirtió en un nuevo comienzo. El milagro en el caldero de aceite hirviente trajo muchas reflexiones. Para los cristianos, fue una confirmación de que Dios estaba con ellos en medio de las persecuciones. La historia de Juan fue contada y recontada, inspirando a generaciones a resistir con valentía y a creer que nada es imposible para Dios. Incluso aquellos que dudaban de la veracidad del milagro no podían ignorar el impacto que causó. Era una prueba viviente de que la fe en Jesucristo es capaz de transformar cualquier situación, incluso las más desesperadas. Además, el evento demostró al mundo que el cristianismo no era solo una secta religiosa más que podía ser eliminada con fuerza bruta.
Era una fe que trascendía el miedo a la muerte, el poder del imperio y los límites de la lógica humana. Juan, al salir ileso del caldero, se convirtió en una prueba viva de que Dios todavía operaba milagros. Su supervivencia no fue solo un triunfo personal, sino un símbolo de esperanza para todos los que seguían el camino. El viaje de Juan no terminó allí. Llevó consigo el testimonio del milagro, fortaleciendo la fe de los cristianos en Patmos y en todos los lugares a los que llegaron sus palabras. Su supervivencia simbolizó la victoria de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio y de la vida eterna sobre la muerte. La historia de Juan y el milagro que lo rodeó son recordados hasta el día de hoy como un hito de la intervención divina en tiempos de prueba y como un llamado a que todos confiemos plenamente en Dios, sin importar las circunstancias. La supervivencia milagrosa de Juan al ser sumergido en aceite hirviente tuvo un impacto profundo y duradero, tanto para la comunidad cristiana como para la sociedad romana. El evento, que en un principio fue planeado como un ejemplo de intimidación y supresión de la fe, se transformó en un símbolo de resistencia, fe inquebrantable e intervención divina. La noticia se propagó rápidamente entre los cristianos, inspirando esperanza y reforzando la creencia de que Dios no abandona a sus hijos, incluso en las circunstancias más oscuras. Para muchos cristianos que vivían bajo la constante amenaza de persecución, el milagro de Juan sirvió como un recordatorio poderoso de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza terrenal. Vieron en la supervivencia de Juan una prueba de que la fe puede vencer el miedo y de que Dios es capaz de proteger a sus siervos, incluso en medio del mayor peligro. Esto generó un aumento significativo en el fervor y la valentía de los cristianos, que comenzaron a reunirse y proclamar el Evangelio con aún más convicción, incluso bajo el riesgo de la muerte. El impacto también se sintió entre aquellos que no eran cristianos. Muchos espectadores que presenciaron el milagro o escucharon relatos sobre él comenzaron a cuestionar sus propias creencias y a reflexionar sobre el mensaje del cristianismo. No era raro que eventos como este condujeran a la conversión de nuevos seguidores, atraídos por el testimonio de una fe capaz de superar incluso los peores castigos del imperio. El propio Domiciano, al darse cuenta de que el milagro solo fortalecía la fe cristiana en lugar de destruirla, se sintió frustrado. Su intento de silenciar el mensaje de Juan tuvo el efecto contrario, haciendo que el apóstol se convirtiera en un símbolo vivo del poder de Dios. La respuesta de la comunidad cristiana fue de gran celebración y alabanza a Dios. Se realizaron reuniones secretas de oración y adoración para agradecer la intervención divina. Muchos vieron el milagro de Juan como un signo de que Dios seguía presente y activo en sus vidas, obrando milagros en medio de la persecución. La historia del caldero de aceite hirviente fue contada y recontada, ganando fuerza a lo largo de las décadas y convirtiéndose en parte del legado del cristianismo primitivo. La fe de Juan y su testimonio de valentía inspiraron a generaciones a perseverar frente a las adversidades. Sin embargo, el impacto no se limitó solo al fortalecimiento interno de la comunidad cristiana. También tuvo consecuencias políticas y sociales. El milagro trajo atención no deseada al Imperio Romano, evidenciando que la persecución de los cristianos no estaba logrando silenciar el movimiento, sino que, en muchos casos, lo fortalecía. Esto obligó a las autoridades a reconsiderar sus estrategias. Con el tiempo, la continua resiliencia de los cristianos, impulsada por eventos como el milagro de Juan, allanó el camino para un mayor diálogo y, eventualmente, para la aceptación del cristianismo en varias partes del imperio. Además, el milagro reforzó la imagen de Juan como un líder espiritual extraordinario. No solo fue visto como un apóstol y uno de los discípulos más cercanos de Jesús, sino como un testimonio vivo del poder de Dios. Su historia fue registrada y transmitida, inspirando a los cristianos en épocas posteriores a resistir sus propias persecuciones y a confiar plenamente en la protección divina. El ejemplo de Juan sirvió como un modelo de fe valiente, una luz en tiempos de oscuridad. Finalmente, el impacto del milagro continúa hasta el día de hoy. La historia de Juan es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la fe puede ser una fuente de fuerza y esperanza. El testimonio de su supervivencia demuestra que no estamos solos en nuestras luchas y que el poder de Dios es real y tangible. Este milagro nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe y a confiar en que, al igual que Juan, podemos ser sostenidos por la mano poderosa de Dios en cualquier situación. El exilio del apóstol Juan en la isla de Patmos fue un intento del emperador Domiciano por silenciarlo de manera definitiva. Patmos era una isla rocosa e inhóspita en el mar Egeo, utilizada por los romanos como un lugar de castigo y aislamiento para prisioneros políticos y criminales.
El objetivo de enviar a Juan a esta isla remota era cortar sus lazos con la comunidad cristiana, debilitar su influencia y, posiblemente, llevarlo al agotamiento físico y mental debido a las condiciones adversas del lugar. Para los romanos, el exilio era una sentencia casi tan severa como la muerte. Patmos era desolada, con suelo árido, escasez de agua y vegetación limitada. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos pesados y a soportar condiciones climáticas difíciles, además de convivir con la constante sensación de aislamiento. Sin embargo, para Juan, esta experiencia se transformó en un momento de profunda comunión espiritual e inspiración. A pesar de las dificultades, no sucumbió al desánimo. Al contrario, mantuvo su fe y encontró fuerzas en Dios para soportar cada prueba. Fue en Patmos donde Juan tuvo las visiones que darían origen al libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación. Mientras estaba exiliado, recibió una serie de revelaciones que describen el fin de los tiempos, el juicio de Dios sobre el mundo y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Estas visiones, llenas de simbolismos y profecías, trajeron consuelo y esperanza a los cristianos que vivían bajo la constante amenaza de persecución. El Apocalipsis es una obra poderosa que refleja la lucha entre el bien y el mal y la certeza de que Dios reina soberano. Para Juan, las revelaciones recibidas en Patmos fueron un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, Dios está presente y activo. Escribió cartas a las iglesias de Asia Menor, exhortándolas a mantenerse fieles, advirtiéndoles sobre desafíos espirituales y alentándolas a perseverar en la fe. Estas cartas, registradas al inicio del libro del Apocalipsis, contienen mensajes de advertencia, corrección y promesa, mostrando que Dios conoce y cuida a su pueblo en todas las situaciones. La experiencia de Juan en Patmos es un ejemplo de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición. Lo que Domiciano planeó como un castigo cruel se convirtió en una oportunidad para que Juan profundizara su relación con Dios y produjera una obra que impactaría a millones de vidas a lo largo de los siglos. Patmos, en lugar de ser un lugar de derrota, se convirtió en un lugar de victoria espiritual. Juan, incluso en el exilio, continuó siendo una luz para los cristianos y un instrumento de Dios para llevar el mensaje de la esperanza eterna. Además, el exilio en Patmos es un recordatorio poderoso de que la fe cristiana no puede ser silenciada ni encarcelada. Incluso en las condiciones más difíciles, el mensaje de Cristo siguió extendiéndose, inspirando a aquellos que escuchaban sobre la valentía y la fe de Juan. Las palabras que escribió en Patmos resuenan hasta el día de hoy, desafiando a los cristianos a mantenerse fieles, incluso cuando enfrentan persecuciones o pruebas. Después de la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y pudo regresar a Efeso, donde continuó su ministerio hasta el final de su vida. Vivió para ver el crecimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio, sabiendo que su experiencia en Patmos no fue en vano. Juan entendió que Dios tenía un propósito en todo, y su fe lo sostuvo hasta el último momento. El exilio, que pretendía ser un final, se convirtió en un nuevo comienzo, un periodo de revelación y un testimonio del poder de Dios para transformar cualquier situación. La jornada de Juan en Patmos es una prueba de que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para manifestar su gloria. Nos enseña que, incluso cuando estamos lejos de todo lo que conocemos y amamos, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Su fe, valentía y determinación en Patmos son un recordatorio de que, cuando estamos con Dios, ninguna prisión puede separarnos de su amor ni impedir que su mensaje llegue a los corazones necesitados. Tras ser liberado del exilio en Patmos, el apóstol Juan regresó a Efeso, donde continuó su ministerio con la misma dedicación y fervor que caracterizaron toda su vida. Ya era anciano, pero su fe y determinación permanecían intactas. Juan se convirtió en una figura de gran importancia para la comunidad cristiana, no solo por su papel como uno de los discípulos más cercanos de Jesús, sino también por su testimonio de perseverancia y fidelidad. Vivió para compartir sus experiencias, fortalecer la fe de los creyentes y liderar la iglesia en un tiempo de grandes desafíos. El regreso de Juan a Efeso fue recibido con alegría por la comunidad cristiana. Era un símbolo vivo del poder de Dios, una prueba de que ni siquiera las tentativas más crueles de silenciar el mensaje del Evangelio podían prevalecer. Durante sus años finales, Juan continuó predicando, escribiendo y aconsejando a las iglesias. Era una fuente de sabiduría, guiando a los cristianos a permanecer firmes en su fe y a vivir en amor y obediencia a las enseñanzas de Cristo. Juan también se convirtió en un mentor para una nueva generación de líderes cristianos. Su experiencia,
conocimiento y cercanía con Jesús lo convertían en un vínculo directo con el ministerio terrenal del Maestro. Las enseñanzas de Juan enfatizaban el amor como el mayor de los mandamientos, reflejando lo que aprendió directamente de Jesús. Sus palabras eran simples, pero profundas, y sus mensajes se centraban en la importancia de amar a Dios y a los demás. Incluso en su vejez, Juan permaneció activo. Viajó, predicó y continuó siendo una luz para quienes lo rodeaban. La tradición cristiana relata que vivió hasta una edad avanzada, siendo el único de los apóstoles en morir de causas naturales. Sin embargo, su legado trascendió su vida. Dejó un ejemplo de coraje, amor y servicio inquebrantable a Dios, inspirando a generaciones futuras a perseverar en su fe. El legado de Juan es inmenso. Es recordado como el discípulo amado, aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús durante la última cena y que permaneció fiel hasta el final. Sus escritos, incluyendo el Evangelio de Juan, las epístolas y el Apocalipsis, siguen siendo una fuente de inspiración, orientación y esperanza para millones de cristianos en todo el mundo. Su vida es un testimonio de lo que significa vivir para Dios, incluso en medio de desafíos y persecuciones. Juan nos enseñó que, al permanecer en Dios, podemos superar cualquier adversidad. Su regreso a Éfeso marcó el final de una jornada extraordinaria, pero su legado sigue vivo, desafiándonos a vivir con la misma fe, valentía y amor que él demostró. La historia de Juan nos recuerda que Dios usa a quienes confían en él para realizar grandes cosas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos mostró que, en Cristo, siempre hay victoria. La historia de Juan, el apóstol, ofrece una rica fuente de reflexión histórica y teológica para los cristianos a lo largo de los siglos. Su vida es un testimonio vivo de fe, valentía y resistencia ante desafíos casi insuperables. Desde sus primeros días como discípulo de Jesús hasta su milagrosa supervivencia al aceite hirviente y su exilio en Patmos, cada evento en su trayectoria encierra profundas lecciones sobre el poder de la fe y la providencia divina. Históricamente, Juan vivió en un periodo de gran transformación para el cristianismo. El movimiento cristiano, que comenzó con un pequeño grupo de seguidores de Jesús, creció y se expandió, incluso en medio de implacables persecuciones. Juan fue uno de los pilares de este crecimiento, enfrentando desafíos no solo externos, como la opresión romana, sino también internos, como divisiones y conflictos teológicos dentro de las comunidades cristianas. Su liderazgo, sabiduría y ejemplo personal ayudaron a moldear y fortalecer la fe de miles de cristianos. Teológicamente, Juan es recordado a menudo por su énfasis en el amor y la unidad. En sus escritos, destaca que Dios es amor y que los seguidores de Cristo deben reflejar ese amor en sus vidas. Este mensaje simple, pero poderoso, sigue siendo uno de los pilares del cristianismo. Sus cartas, llenas de exhortaciones para que los cristianos vivan en armonía y amor, reflejan su profunda comprensión del corazón del Evangelio. Incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, Juan no dejó de predicar el amor como la fuerza que une a todos los creyentes. La supervivencia de Juan al aceite hirviente también tiene importantes implicaciones teológicas. Para muchos, este evento es un testimonio directo del poder de Dios y de la intervención divina en momentos de desesperación. Es un recordatorio de que Dios, en su soberanía, puede actuar de maneras que desafían la lógica humana para proteger y fortalecer a sus siervos. La historia de Juan nos recuerda que la fe verdadera no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Además, el exilio de Juan en Patmos y sus visiones apocalípticas ofrecen una comprensión única de la batalla entre el bien y el mal, la justicia de Dios y la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. El libro del Apocalipsis, con sus imágenes poderosas y simbólicas, sigue siendo objeto de estudio y reflexión para cristianos en todo el mundo. No solo revela los desafíos que enfrentan los cristianos, sino que también ofrece esperanza de que, al final, Dios triunfará y su reino será establecido para siempre. La vida de Juan y sus experiencias demuestran que la fe en Dios trasciende todas las barreras. Vivió para mostrar que, en Cristo, es posible vencer el miedo, la opresión y las adversidades. Su trayectoria nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia fe y a preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Cristo con la misma determinación y valentía. Juan nos recuerda que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío ni persecución que pueda separarnos de su amor y propósito. La historia del apóstol Juan nos enseña que la fe verdadera es inquebrantable incluso ante las mayores adversidades. Sobrevivió al aceite hirviente, enfrentó el exilio y mantuvo su fe firme en Dios,
sirviendo como un ejemplo viviente de valentía, amor y dedicación. Su vida es un testimonio de que Dios obra poderosamente en aquellos que confían en Él, desafiando las fuerzas de este mundo y revelando que la fe puede superar incluso las situaciones más imposibles. Juan nos mostró que, con fe, podemos enfrentar cualquier desafío. Su legado sigue inspirando a millones de cristianos en todo el mundo, recordándonos que Dios está presente en cada momento de nuestra jornada, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciéndonos. El ejemplo de Juan nos alienta a vivir nuestra fe con valentía, amar a los demás con el mismo amor que Cristo demostró y perseverar, incluso cuando enfrentamos tribulaciones. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla con otras personas. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campana para recibir más historias inspiradoras que muestran el poder transformador de la fe. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y que Dios te bendiga.